Lo primero que quiero aclarar es esto. No soy una persona que cree en fantasmas. Nunca lo he sido. Y aún así, hay algo que vi en ese viaducto que todavía no sé cómo explicar. No lo he podido explicar en 4 años. Y últimamente ya no estoy seguro de querer hacerlo. Me llamo Adrián. Tengo 32 años ahora. Cuando empezó todo esto tenía 28. Vivía solo en un piso de alquiler en un barrio al norte de la ciudad. Un cuarto piso sin ascensor, con una ventana que daba a la calle y otra que miraba directamente al viaducto de la avenida. No sé si conocéis esa clase de estructuras. Grandes. De hormigón. Diseñadas para que el tráfico cruce por encima de una zona más baja. El que había frente a mi edificio llevaba años cerrado al tráfico de peatones por las noches. Había una verja. Un cartel. Pero desde mi ventana se veía perfectamente el paso elevado, la barandilla y la calzada vacía. Era un piso barato. Eso explica todo. Trabajaba en un almacén logístico, turno de mañana. Entraba a las 6:30. Volvía a casa entre las 3 y las 4 de la tarde. Comía algo de lo que encontraba en la nevera, a veces pasta, a veces un bocadillo de lo que hubiera, y luego me sentaba frente a la tele o al móvil hasta que me quedaba dormido. Era una vida sin muchos picos. Tampoco tenía mucho estrés. O eso creía yo. El primer lunes de octubre. Creo que fue un lunes. No estoy completamente seguro de la fecha, pero sé que había comprado naranjas ese día en el Mercadona de abajo. Lo recuerdo porque puse la bolsa en la encimera y se cayó una al suelo. Ese detalle se me quedó grabado. Cosas absurdas que te quedan. Era tarde. Pasadas las 11. No tenía sueño. Me acerqué a la ventana, como hacía muchas noches, sin ningún motivo concreto. Solo para mirar. Las farolas del viaducto estaban encendidas pero tenues. Esa luz anaranjada de sodio que hace que todo parezca un poco irreal, ya sabéis de qué hablo. Y entonces lo vi. Una figura. En el viaducto. Caminando. Pensé, alguien se habrá saltado la verja. O la verja estaba abierta. No lo sé. No me pareció extraño en un primer momento. Me pareció una persona. Eso era todo. Una persona caminando por un lugar donde no debería haber nadie a esa hora. Me quedé mirando. La figura caminaba despacio. Muy despacio. No de la manera en que camina alguien que tiene prisa o que simplemente está cruzando. Caminaba como si no fuera a ningún lado. Como si solo estuviera ahí. Moviéndose, pero sin destino. No parecía importante. Me alejé de la ventana. Me puse a leer un rato en el móvil. Me dormí. No lo pensé más. El miércoles de esa misma semana, volví a la ventana por la noche. No sé por qué lo hice. No tenía un motivo. Supongo que es un hábito, asomarse a la ventana antes de irse a dormir. Y la figura estaba ahí otra vez. Misma posición aproximada. Mismo ritmo. Despacio. Muy despacio. Esta vez me quedé más tiempo mirando. Intenté ver ropa, una silueta clara, algo que me dijera si era un hombre o una mujer. La distancia no me lo permitía. Solo era una figura oscura bajo esa luz anaranjada. Intenté olvidarlo. No pude del todo. Lo que me empezó a inquietar no fue verla una vez. Ni 2 veces. Fue el patrón. Porque durante las 3 semanas siguientes, cada vez que me acercaba a la ventana después de las 11 de la noche, la figura estaba ahí. No siempre. Pero sí muchas veces. Demasiadas veces para que fuera casualidad. Empecé a llevar una especie de registro mental. Martes, estaba. Jueves, no estaba. Viernes, estaba. El siguiente lunes, estaba. No lo apunté en ningún sitio. Ojalá lo hubiera hecho. Pero en ese momento me parecía ridículo. Me parecía que llevar un registro de algo así era la clase de cosa que hace alguien que está perdiendo el juicio. Así que no lo apunté.
Solo lo fui acumulando en la cabeza. La figura siempre caminaba en la misma dirección. De izquierda a derecha desde mi perspectiva. Siempre lento. Nunca cruzaba del todo el viaducto, o al menos nunca la vi llegar al otro extremo. En algún momento simplemente dejaba de estar en mi campo de visión. No la veía desaparecer. No la veía bajar por ningún lado. Solo dejaba de estar. Una noche intenté cronometrarla. Cogí el móvil y puse el temporizador desde que la vi hasta que salió de mi ángulo visual. Tardó 11 minutos. Aproximadamente. Puede que me equivoque. Pero 11 minutos caminando a ese ritmo en ese espacio me parecía demasiado. El viaducto no era tan largo. Lo ignoré durante un tiempo. Me dije que tenía una explicación. Alguien que salía a caminar por las noches. Un vecino raro. Un insomne. Algo lógico. Pero había un problema. La verja. Porque yo había pasado por debajo del viaducto varias veces de camino al trabajo, y la verja que bloqueaba el acceso al paso elevado siempre estaba cerrada. Con candado. Un candado grande y oxidado que no parecía haber sido tocado en años. Nunca vi la verja abierta. Nunca vi marcas de que alguien la hubiera forzado. Entonces, ¿cómo subía la figura? No le di demasiadas vueltas al principio. Hay más de una manera de subir a un viaducto si quieres hacerlo. Escalando, rodeando, saltando una valla. No era imposible. Pero empecé a dormir peor. No de golpe. No de la manera dramática en que lo explican en las películas. Fue gradual. Primero tardaba más en dormirme. Daba vueltas. Pensaba en nada y en todo al mismo tiempo. Luego me despertaba a las 3 o las 4 de la mañana sin saber por qué. Me quedaba mirando el techo. Escuchaba el sonido de la calle. Los camiones de basura que pasaban de madrugada. Algún vecino en el rellano. La tubería del baño. Intentaba no pensar. Algo no estaba bien, lo sentía, pero no sabía exactamente qué. No podía ponerle un nombre. No quería ponerle un nombre. Un compañero del trabajo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era el cansancio. Él asintió. No insistió. Yo tampoco dije nada más. Una noche, creo que era un jueves, salí al balcón pequeño que tenía en el lateral del piso. No daba directamente al viaducto, sino a la calle lateral. Salí a tomar el aire porque no podía dormir. Y desde ese ángulo diferente, pude ver el extremo derecho del viaducto. El extremo al que se dirigía la figura. No había nadie. Lo que quiero decir es que el viaducto estaba vacío. Completamente vacío. Y sin embargo, cuando volví a la ventana principal, la figura seguía caminando por la parte central. Me quedé paralizado un momento. No sé cómo explicarlo. Desde el balcón lateral, vacío. Desde la ventana principal, la figura caminando. Al mismo tiempo. No tenían que ser el mismo ángulo exactamente, me dije. Podía haber una parte del paso elevado que no veía desde el balcón. Podía haber una explicación. Me repetí eso varias veces. Me metí dentro. Cerré las persianas por primera vez en meses. No las había cerrado nunca porque el piso era oscuro y necesitaba la luz de fuera. Esa noche las cerré. Me tomé varios días lejos de la ventana. No quiero decir que me quedara encerrado. Seguía yendo al trabajo, seguía haciendo la compra, seguía viviendo. Pero por las noches deliberadamente no miraba. Era consciente de que estaba evitando algo. Era consciente de que eso en sí mismo era una señal de que algo me afectaba más de lo que quería admitir. Intenté buscar información sobre el viaducto. No sé qué esperaba encontrar. Supongo que quería saber si había algo documentado sobre la estructura, alguna historia detrás de ella, alguna razón para que alguien anduviera por ahí por las noches. Busqué el nombre de la avenida más el término viaducto en Google. Encontré cosas genéricas. Artículos sobre su construcción en los años 70.
Alguna queja vecinal sobre el estado del hormigón. Nada que me explicara nada. Luego, casi sin querer, añadí la palabra accidente a la búsqueda. Aparecieron 3 resultados. El primero era de un periódico local, de hace 10 años. Un hombre había caído del viaducto. Las circunstancias no quedaban claras en el artículo. No decían si había sido un accidente, si se había tirado, si lo habían empujado. Solo que habían encontrado el cuerpo abajo. Que tenía 43 años. Que vivía en el barrio. El segundo artículo era más reciente, de hace 6 años. Una mujer. Misma estructura. Misma ambigüedad en la redacción. El tercero era el más antiguo. Casi 20 años atrás. Un adolescente. 3 personas. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Pensé que era lo que era. Un lugar con una historia de accidentes o de algo peor. Eso explicaba la verja. Eso explicaba el cartel. No explicaba la figura, pero no lo pensé así en ese momento. En ese momento me dije, oye, hay una explicación racional para todo esto. Las personas que caminan de noche en lugares solitarios suelen tener sus razones. No todas son buenas razones, pero son razones humanas. Me intenté convencer de que lo que veía por las noches era alguien con problemas. Alguien que iba allí por sus propias razones. Y que no era asunto mío. Eso duró aproximadamente 4 días. Porque al 5.º día me pasó algo que no tenía explicación tan fácil. Eran las 7 de la tarde. No era de noche. Había luz todavía, aunque empezaba a declinar. Estaba en la cocina calentando algo, miraba por la ventana por costumbre mientras esperaba que el microondas terminara. Y la vi. La figura en el viaducto. A plena luz del atardecer. Pero esta vez no caminaba. Estaba parada. Parada mirando en dirección a mi edificio. Puede que estuviera mirando hacia cualquier otro punto. Puede que yo estuviera proyectando. Me lo dije. Pero la orientación de la silueta, aunque desde lejos era difícil saberlo con certeza, parecía apuntar directamente hacia mi ventana. El microondas pitó. Me aparté de un paso de la ventana. Sin pensar, automáticamente, como cuando algo te asusta y el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Esperé un momento. Volví a mirarla. No estaba. El viaducto estaba completamente vacío. Comer ese día me costó. No sé si fue el susto o algo más difuso, pero la comida no me supo a nada. Me senté en el sofá, intenté ver algo en la tele, y al cabo de media hora me di cuenta de que llevaba 30 minutos mirando la pantalla sin procesar nada de lo que estaba pasando en ella. Pensé que era el cansancio. Intenté no darle más vueltas. Esa noche llamé a mi hermana. No le conté nada de esto. Hablamos de otras cosas. De mi madre, de trabajo, de trivialidades. Pero necesitaba oír la voz de alguien conocido. Eso sí lo sé. Cuando colgué, la ventana seguía ahí. No la miré. Las semanas siguientes fueron las peores de ese periodo, aunque en ese momento no lo sabía. Cuando estás dentro de algo así no tienes perspectiva. Solo tienes el día a día, y el día a día va cambiando tan lentamente que apenas lo notas. Empecé a comprobar la ventana de manera compulsiva. No me gusta esa palabra, compulsiva, porque implica algo que no podía controlar, y quiero pensar que sí podía. Pero la verdad es que me levantaba por las noches para mirar. No siempre. Pero bastante. Me despertaba a las 2, a las 3, y en lugar de intentar volver a dormirme, me iba a la ventana. A veces estaba la figura. A veces no. Lo que me inquietaba más era que cuando no estaba, yo no sentía alivio. Sentía algo que se parecía más a la anticipación. Como si su ausencia no fuera normalidad, sino espera. Un compañero del trabajo volvió a preguntarme cómo estaba. Esta vez fui menos convincente. Noté que me miraba un par de segundos más de lo normal después de mi respuesta. No insistió.
Yo tampoco dije nada. Empecé a evitar el camino que pasaba por debajo del viaducto. Al principio me daba un rodeo pequeño, unos 5 minutos más de caminata para llegar al trabajo. Me justifiqué diciéndome que quería variar la ruta. No era verdad. No quería pasar por debajo. No quería mirar hacia arriba y encontrarme mirando a la figura desde abajo. No sé qué habría pasado si lo hubiera hecho. No quería saberlo. Un sábado a mediados de noviembre, tuve la primera experiencia que no podía reducir a observación desde lejos. Había salido a comprar al Mercadona. Era de noche ya, pasadas las 8. El barrio a esa hora tiene ese aspecto de entresemana tardío, poca gente, algún bar con la persiana a medio bajar, los contenedores de basura en la acera esperando la recogida nocturna. Una normalidad completamente ordinaria. Cogí lo de siempre, pan de molde, fruta, algo de fiambre, una botella de agua. Pagué en caja automática porque no había nadie en las cajas normales. Salí. Al volver, cuando giraba la esquina hacia mi calle, sentí algo. No sé cómo describirlo de manera que suene creíble. Sentí que había algo detrás de mí. No oí pasos. No vi nada cuando me giré. Pero la sensación era tan física, tan concreta, como cuando alguien está muy cerca de ti y notas el calor de su presencia antes de saber que está ahí. Me giré. La calle estaba vacía. Había una mujer con un perro a unos 30 metros, en la dirección contraria. Un coche aparcado. Una farola parpadeando. Nada. Me dije, estás nervioso. Estás en un estado de vigilancia exagerado. Tu cerebro está interpretando inputs normales como amenazas porque llevas semanas con esto en la cabeza. Todo tiene sentido. Todo tiene una explicación. Subí a casa. Cerré la puerta con llave. Y con el pestillo, cosa que no solía hacer. Me senté en el sofá durante un buen rato sin hacer nada. Sin el móvil. Sin la tele. Solo sentado. Y entonces escuché algo. Venía del exterior. Del lado de la ventana. Era difícil describir el sonido. No era un golpe. No era una voz. Era algo entre un roce y un paso. Como si algo se moviera en el exterior a la altura de mi ventana. 4º piso. Me quedé completamente quieto. El sonido duró quizás 3 o 4 segundos. Luego nada. Me acerqué a la ventana muy despacio. Aparté la persiana 1 centímetro. Miré afuera. La calle. Las farolas. El viaducto al fondo. Y en el viaducto, la figura. Caminando como siempre. Pero esta vez no miraba hacia adelante. Tenía la cabeza orientada hacia mí. O hacia el edificio. No podía saberlo con certeza. Desde esa distancia, en esa luz, era imposible ver un rostro. Bajé la persiana. Me quedé en el centro del cuarto durante varios minutos. Sin moverme. Escuchando. Silencio. Solo el sonido habitual del edificio. Una tubería. Un vecino del piso de arriba caminando. El zumbido del frigorífico. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida por primera vez desde que era niño. No se lo conté a nadie. No dije nada. Intenté convencerme de que si lo contaba, si lo ponía en palabras delante de otra persona, se haría más real. Y no quería que fuera más real. Quería que siguiera siendo algo vago, algo que pudiera reducir a cansancio, a nervios, a exceso de imaginación. Pero algo estaba cambiando en mí. Lo notaba en pequeñas cosas. En que tardaba más en tomar decisiones simples, en que comprar, por qué camino ir, cuándo salir. En que a veces me quedaba mirando un punto fijo sin darme cuenta de que había dejado de pensar. En que cada vez me costaba más hablar con la gente del trabajo, no porque hubiera tensión, sino porque me sentía en otro lugar. Presente físicamente. En otro lugar mentalmente. Lo que pasó en diciembre cambió las cosas de manera definitiva. No en el sentido de que encontré una explicación.
Nunca he encontrado una explicación. Lo cambió en el sentido de que después de esa noche ya no pude seguir diciéndome que todo tenía una causa racional. Era una noche de entresemana. Creo que miércoles. Hacía frío, de ese frío seco que corta, y había poca gente en la calle cuando llegué a casa del trabajo por la tarde. Me hice una sopa de sobre, que es lo que más me apetecía ese tipo de noches, y estuve un rato viendo vídeos en el móvil sin prestar mucha atención. A las 11:15, más o menos, fui al cuarto de baño. Y al salir, al pasar por delante de la ventana de la cocina que también daba hacia el viaducto aunque con un ángulo diferente, la vi. Pero no estaba en el viaducto. Estaba en la calle. Justo debajo de mi edificio. Parada. Mirando hacia arriba. Se me cortó la respiración. No de golpe, sino poco a poco, como cuando el cuerpo procesa algo antes que la mente. Me quedé inmóvil en la penumbra de la cocina, con la única luz viniendo del pasillo detrás de mí. Si había alguien mirando hacia mi ventana, no podría verme bien en esa oscuridad. Eso me dije. Era una silueta. Alta, o quizás de altura normal, las distorsiones de distancia y ángulo hacen difícil juzgar alturas desde arriba. No llevaba ropa de colores llamativos. Oscura. Y estaba completamente quieta. Estuve mirando durante 5 minutos. Sé que fueron 5 porque puse el temporizador del móvil esa vez, con el brillo al mínimo para que no me delatara la pantalla. La figura no se movió en esos 5 minutos. No miró el móvil. No fumó. No pareció esperar a nadie. Solo estuvo ahí, parada, mirando hacia arriba. Al final del 5.º minuto, soné el temporizador. Un sonido pequeño. Lo apagué inmediatamente. Volví a mirar. La figura había desaparecido. Bajé a la calle. Lo sé. Sé que parece una mala decisión. Pero necesitaba comprobarlo. Necesitaba ver si había alguien real ahí abajo, alguien a quien pudiera hablarle, alguien que me diera una explicación. Salí por el portal con el abrigo puesto. Miré en ambas direcciones. La calle estaba vacía. No había nadie. En ninguna dirección. No hay muchas calles perpendiculares cerca de allí, y la persona tendría que haber caminado muy rápido para desaparecer en los 30 segundos que me tomó bajar 4 pisos sin ascensor. Muy rápido. Miré hacia el viaducto. Vacío también. Las farolas encendidas. Nadie. Volví a subir. Me encerré. Y me senté en el suelo de la cocina, no en una silla, sino en el suelo, con la espalda contra la pared bajo la ventana, en un ángulo desde el que era imposible que alguien me viera desde fuera. Me quedé ahí un rato largo. No llorando. No gritando. Solo sentado, pensando en que llevaba 2 meses viendo algo que no podía explicar, que ese algo había cruzado del viaducto a la calle de mi edificio, que algo había rozado el exterior de mi ventana en un 4.º piso, y que no tenía a nadie a quien contárselo sin sonar como alguien que ha perdido el juicio. Eso fue lo más aterrador. No la figura. No el sonido. No la desaparición. Lo más aterrador fue darme cuenta de que estaba completamente solo con esto. Esa noche tomé una decisión. Me fui a casa de mi madre durante una semana. Le dije que necesitaba una pausa, que el piso me agobiaba, que quería cambiar de aire. Ella no hizo preguntas. Las madres a veces saben cuándo no hacer preguntas. En esos 7 días dormí bien por primera vez en meses. Comí bien. Hablé con mi madre, con mi hermana, con un primo que vino a cenar un día. Fui al cine una tarde. Cosas normales. Pensé que quizás había exagerado todo. Que el aislamiento, el trabajo, el piso solo habían generado una especie de ansiedad que había proyectado en algo inocente. Una persona que salía a caminar por las noches. Un vecino que se detuvo bajo mi edificio a consultar el móvil y yo no lo vi porque estaba demasiado lejos. El sonido en la ventana, una paloma, una rama, el viento moviendo algo en el exterior que yo no había visto. El ángulo desde el balcón lateral,
un problema de perspectiva, no una anomalía. Todo tenía explicación si uno estaba dispuesto a buscarla. Y yo estaba dispuesto. Más que dispuesto. Necesitaba creerlo. Me convencí bastante bien de eso. Hasta que volví al piso. Volví un domingo por la tarde. Había luz todavía cuando llegué. Subí las bolsas, abrí las ventanas para ventilar, puse la lavadora. Cosas de rutina. Me dije, todo está igual. Todo está bien. Esa noche, casi como un ritual que no podía romper, me acerqué a la ventana a las 11. La figura estaba en el viaducto. Caminando. Despacio. De izquierda a derecha. Como siempre. Una semana fuera y nada había cambiado. No era producto de mi cansancio acumulado. No era producto de semanas de soledad. Había descansado, había comido, había dormido. Y la figura seguía ahí. Me quedé mirando más tiempo que nunca. Casi 20 minutos. Y entonces vi algo que en todos esos meses anteriores nunca había notado, o quizás nunca había querido notar. La figura, en algún punto de su recorrido, siempre pasaba bajo la misma farola. La tercera desde el lado izquierdo. Y bajo esa farola, durante unos segundos, la silueta era más nítida que en el resto del recorrido. Esa noche, bajo esa farola, pude ver que la figura no proyectaba sombra. Las otras farolas proyectaban las sombras normales de los elementos del viaducto. La barandilla. Los soportes. Incluso la propia textura del hormigón tenía sombras. La figura, no. Me alejé de la ventana. Me fui directo a la cama. Me tapé. Cerré los ojos. Puede que me equivoque. Puede que el ángulo fuera extraño. Puede que la sombra cayera de una manera que no podía ver desde mi posición. Puede que el cansancio del viaje de vuelta me estuviera afectando la percepción. Puede que todo eso. Pero lo que vi lo vi. Pasé las siguientes semanas en un estado que no sé muy bien cómo describir. No era miedo exactamente. Era más como una presencia constante de algo incómodo. Como cuando tienes una herida pequeña que no duele mucho pero la notas en todo momento. Esa clase de presencia. Seguía yendo al trabajo. Seguía comprando. Seguía haciendo lo que tenía que hacer. Pero todo tenía una capa encima. Una membrana de algo que no nombraba. Un par de veces volví a sentir esa sensación en la calle. Que había algo detrás de mí. 2 veces me giré y no había nada. Una tercera vez no me giré. Seguí caminando. Llegué a casa. Cerré la puerta. No quise saber. Me mudé en marzo. No solo por esto. El contrato de alquiler iba a renovarse, el precio había subido, había otras razones. Pero si soy honesto, esta fue la razón principal. Necesitaba irme de ese piso. Necesitaba no tener ese viaducto frente a mi ventana. El nuevo piso estaba al otro lado de la ciudad. 5º piso, también sin ascensor, pero con vistas a un parque. Sin estructuras elevadas. Sin farolas de sodio anaranjado. Las primeras semanas en el nuevo piso dormí perfectamente. No miré por la ventana de manera compulsiva. No puse el temporizador del móvil para cronometrar nada. Me acosté y me dormí como antes de que todo esto empezara. Me sentí bien. Libre, casi. Empecé a hablar más con la gente del trabajo. Recuperé algo de apetito que no había notado que había perdido hasta que lo recuperé. Pequeñas cosas. Pero hay algo que no he podido recuperar del todo. Antes de ese piso, antes del viaducto, yo pasaba por debajo de estructuras elevadas sin pensar en ello. Puentes, pasos a distinto nivel, viaductos. No significaban nada para mí. Solo infraestructuras. Cemento y metal. Ahora, cuando paso por debajo de uno, miro hacia arriba. No puedo evitarlo. Miro hacia arriba para ver si hay alguien ahí. Y hay veces que no hay nadie. Y me siento aliviado. Y hay veces que hay alguien, un peatón normal,
alguien cruzando porque la verja de ese viaducto sí está abierta, alguien con su mochila y sus auriculares, y aún así siento algo. Un pinchazo. Una contracción pequeña en algún lugar del pecho. Eso no lo tenía antes. Eso me lo quedé. No sé si eso es lo que deja este tipo de experiencias. No sé si le ha pasado a alguien más. No tengo con quién contrastarlo, porque no se lo he contado a nadie en persona. No a mi madre, no a mi hermana, no a los compañeros de trabajo. No porque piense que no me creerían, o no solo por eso. Sino porque contar algo en voz alta frente a alguien que te conoce lo hace permanente de una manera distinta. Se convierte en parte de cómo esa persona te ve. Y yo no quería ser el tipo que vio algo en un viaducto y no pudo superarlo. Así que lo he cargado solo. Durante 4 años. Y lo sigo cargando. Hace unas semanas, por razones de trabajo, tuve que volver al barrio donde vivía. Solo un rato. Entrar en una oficina, recoger un documento, salir. Pasé por la avenida. Vi el viaducto de lejos. La verja seguía ahí. El cartel seguía ahí. Todo igual. No me detuve. No miré demasiado tiempo. Seguí caminando. Pero cuando llegué a casa esa noche, me encontré haciendo algo que no había hecho en meses. Me acerqué a la ventana. A las 11 de la noche. Y miré afuera. No sé qué buscaba. El parque estaba tranquilo. Había una persona paseando a un perro. Una farola titilando. Un gato sentado sobre el capó de un coche aparcado. Nada extraño. Nada que no debiera estar ahí. Pero me quedé mirando un buen rato. Y me di cuenta de algo que me resulta difícil de articular, y que no sé si tiene sentido dicho así en voz alta. No sé si lo que vi en ese viaducto se quedó en ese viaducto. No sé si algo de ello me siguió. No tengo pruebas de que sí. No tengo pruebas de que no. Y esa incertidumbre, con el tiempo, se ha vuelto tan parte de mí como cualquier otra cosa. Solo sé que sigo mirando por las ventanas de noche. Y que desde aquella época, algo en mí espera. No sé qué espera. Pero espera. Siempre espera. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este tipo de historias no se pueden escuchar a medias. Una vez que empiezas, algo en ti quiere saber el final. Puede que eso no sea casualidad.